Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, y te invito desde ya a que le des a ese botón de suscribirte para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas aventuras de entretenimiento. Hoy prepárense porque venimos cargados con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una historia que involucra a dos de los nombres más resonantes y queridos de la televisión turca, y por ende de nuestras pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. El universo de la farándula turca se ha visto envuelto en un torbellino de especulaciones y sorpresas tras los últimos acontecimientos relacionados con esta pareja que ha cautivado a millones. Hace poco más de un año el mundo entero se enteraba de que Can Yaman, el apuesto actor conocido por sus roles en producciones como Erkenci y Dolunay, y Demet Özdemir, la carismática protagonista de Erkenci y Doğu Kaderindir, estaban viviendo un romance. ¿Y qué romance? Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada gesto de cariño entre ellos. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admiraban, la que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Sus seguidores, que son legión, vivían cada etapa de su relación como si fuera propia, compartiendo su alegría y soñando con un futuro juntos. La química que desprendían tanto dentro como fuera de la pantalla era innegable, alimentando la ilusión de millones de fans que ansiaban verlos consolidar su amor para siempre. Cada aparición pública, cada viaje juntos, cada tierno mensaje compartido se convertía en noticia, y su relación se elevaba a la categoría de fenómeno mediático. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, las cosas pueden dar giros inesperados, y justo cuando pensábamos que su historia de amor iba viento en popa, las noticias que nos llegan ahora son, bueno, sorprendentes. Estamos hablando de un evento que ha dejado a muchos con la boca abierta, y hoy, vamos a desglosar todo lo que se sabe hasta ahora, explorando las ramificaciones de esta noticia que ha paralizado a la industria y a sus seguidores. Hace solo unos días, en concreto el 26 de octubre de 2025, se hizo pública una noticia que ha tomado a todos por sorpresa, incluyendo a sus más fieles seguidores y a la prensa especializada. La información que ha salido a la luz sugiere un cambio radical en la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es importante mencionar que hasta este momento, las fuentes oficiales han sido cautelosas y no se han dado declaraciones contundentes, lo que ha alimentado aún más las conjeturas. Sin embargo, los rumores y las filtraciones en los medios turcos y de entretenimiento internacionales son incesantes, tejiendo una tela de araña de especulaciones que cada vez se vuelve más densa y convincente. La fecha en sí, aunque parezca sacada de un guión, se ha convertido en el epicentro de este terremoto noticioso. Vamos a ser un poco más específicos. Lo que se rumorea con más fuerza es que Can Yaman ha tomado una decisión importante y personal que afecta directamente su vida sentimental y por ende su relación con Demet. Se habla de un posible compromiso o incluso de un matrimonio inminente. Sí, lo han escuchado bien. Un matrimonio. Y lo más sorprendente de todo es que parece ser que este matrimonio no sería con Demet Özdemir, sino con otra persona completamente diferente. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para aquellos que esperaban ver a Can y Demet casarse y formar una familia, una imagen idílica que muchos habían construido en sus mentes. Esta información, que aún no ha sido confirmada al 100% por los protagonistas, ha sido difundida por varios portales de noticias del corazón y programas de televisión en Turquía, y su eco se ha expandido rápidamente a nivel global. Se mencionan detalles como la identidad de la supuesta futura esposa, una figura que no está ligada al mundo del espectáculo turco, lo que añade un elemento de misterio y de querer saber más. Algunos medios apuntan a que se trata de una empresaria italiana, con quien Can habría mantenido una relación discreta durante un tiempo, lejos de los focos que tan intensamente los iluminaban a él y a Demet. Otros insinúan que la decisión de casarse ha sido repentina, impulsada por un profundo sentimiento o por un deseo de estabilidad que ha emergido con fuerza en su vida. La mención de una empresaria italiana ha desatado un mar de búsquedas en Internet, intentando descifrar quién es la mujer que parece haber conquistado el corazón del actor. Ahora, ¿qué significa esto para la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es la pregunta del millón, el nudo gordiano que todos intentamos desentrañar. Si bien es cierto que hasta donde sabíamos públicamente su relación había tenido altibajos, siempre se les vio como una pareja con una conexión especial. Un vínculo que parecía trascender las cámaras. Las redes sociales, que antes estaban llenas de muestras de afecto entre ellos,
ahora guardan un silencio significativo, o al menos, menos frecuente de lo habitual. No han habido apariciones públicas conjuntas recientes que denoten una relación activa y consolidada, lo que ha sido interpretado por muchos como un indicio de distancia o incluso de ruptura definitiva. La ausencia de likes o comentarios mutuos en sus publicaciones más recientes ha sido analizada hasta el mínimo detalle por los seguidores más observadores. Esta noticia ha abierto un debate apasionante entre los fans, dividiendo aguas y generando un torrente de opiniones. Por un lado, están aquellos que apoyan a Kanyaman en sus decisiones personales, entendiendo que la vida privada de un artista es, ante todo, su propia vida. Argumentan que si esta es su decisión y le hace feliz, es lo más importante. Respetan su derecho a rehacer su vida amorosa y desean lo mejor para él, independientemente de quién sea la afortunada. Estos seguidores priorizan la felicidad individual del actor sobre las expectativas románticas colectivas. Por otro lado, hay muchos seguidores que se sienten decepcionados, especialmente aquellos que esperaban que Kan y Demet volvieran a estar juntos o que su relación anterior se consolidara. Han compartido su tristeza en las redes sociales, expresando que creían en su historia y que su separación les afectó. Entienden que las relaciones son complejas y que los caminos pueden separarse, pero admiten sentir un vacío al ver que este capítulo parece cerrado de una manera tan inesperada y, para algunos, dolorosa. La ilusión de la pareja perfecta se desmorona, dejando tras de sí una estela de melancolía para los más románticos. Es importante recordar que en su momento, la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir fue objeto de mucho escrutinio mediático. Cada detalle, desde sus primeros encuentros en el set de Erkencikus hasta sus viajes y escapadas románticas, era noticia. La química entre ellos en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción para muchos espectadores, quienes soñaban con que esa magia se replicara en sus vidas privadas. Esta conexión, unida a sus personalidades carismáticas, hizo que se convirtieran en una de las parejas más icónicas del panorama turco, una pareja que prometía un futuro brillante. Tras su ruptura inicial, hubo un periodo de silencio y posterior reconciliación, lo que avivó las esperanzas de muchos, alimentando los rumores de una segunda oportunidad. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes, un giro argumental digno de una telenovela turca. La noticia del 26 de octubre de 2025 marca, posiblemente, un punto de inflexión definitivo en esta historia, no solo para su relación, sino también para la percepción pública de sus carreras. Kanyaman, a pesar de los altibajos en su vida personal, sigue siendo un actor con una proyección internacional impresionante. Sus proyectos en Italia y otros países demuestran su ambición y su capacidad para reinventarse profesionalmente, consolidando su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más importantes y versátiles de su generación. Su talento, su belleza y su profesionalismo la han llevado a ser reconocida y admirada en todo el mundo. Es admirable ver cómo ambos, a pesar de las complejidades de sus vidas privadas, siguen enfocados en sus carreras y en dar lo mejor de sí mismos a sus públicos, demostrando una resiliencia digna de elogio. Ahora, volviendo a la noticia del 26 de octubre de 2025, es fundamental subrayar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kanyaman o Demet Özdemir, todo sigue en el terreno de las especulaciones. Los medios pueden informar, los rumores pueden circular, pero solo ellos tienen la verdad. Sin embargo, la insistencia de múltiples fuentes y la aparente falta de desmentidos contundentes nos hacen pensar que hay algo de cierto en todo esto. La negativa o la falta de aclaración por parte de sus equipos de representación suele ser, en estos casos, un indicio de que la noticia, al menos en su esencia, es correcta. ¿Podría tratarse de una estrategia mediática? Es una posibilidad, aunque poco probable dado el impacto emocional que este tipo de noticias suelen tener, tanto en los involucrados como en sus seguidores. Una estrategia así correría el riesgo de generar más daño que beneficio. Lo más probable es que efectivamente Kanyaman esté a punto de dar un paso muy importante en su vida. Y si la información es correcta, esto significaría que su relación con Demet Özdemir ha llegado a su fin de una forma que nadie esperaba, al menos no tan pronto ni de esta manera, cerrando así un capítulo muy esperado por muchos. ¿Cómo reaccionará Demet ante esta noticia? Aún no lo sabemos. Ella, hasta ahora, se ha mostrado reservada en cuanto a su vida privada, manteniendo un perfil discreto y profesional. Su enfoque parece estar en sus proyectos y en su bienestar personal, demostrando madurez ante la vorágine mediática.
Es probable que si decide pronunciarse al respecto, lo haga de una manera serena y madura, respetando su propia privacidad y la de los involucrados. Lo que está claro es que esta noticia de Can Yaman, fechada el 26 de octubre de 2025, ha reavivado el interés en la vida personal y sentimental de estas dos estrellas. Ha generado miles de conversaciones en redes sociales, debates en foros de fans y análisis en programas de entretenimiento, demostrando el impacto que tienen en la cultura popular. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos, a veces sorprendentes e impredecibles. Este tipo de acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. La presión mediática, las expectativas de los fans, la constante exposición, todo ello puede ser abrumador. Es posible que las decisiones que toman los famosos estén influenciadas por estos factores, o que simplemente estén viviendo sus vidas de la mejor manera que saben hacerlo, buscando su propia felicidad y estabilidad. La línea entre lo público y lo privado se desdibuja constantemente en el mundo del espectáculo. En resumen, la noticia que ha explotado el 26 de octubre de 2025 es la posible boda de Can Yaman con una persona ajena al mundo del espectáculo, lo que marca un giro sorprendente para su relación previa con Demet Özdemir. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores son fuertes y han generado un gran revuelo, alimentando el debate entre seguidores leales y observadores curiosos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Creías en la reconciliación de Can y Demet? ¿Qué te parece la noticia de la posible boda de Can Yaman? ¿Crees que es una decisión acertada? Nos encantaría leer tus pensamientos en la sección de comentarios. Comparte tu opinión, tus teorías o simplemente tus sentimientos sobre esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Queremos saber qué piensas. Si te ha gustado este vídeo y te ha mantenido enganchado hasta el final, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo has hecho y quieres estar al día de todas las novedades del mundo del entretenimiento, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No te pierdas nada. Gracias de corazón por acompañarnos un día más. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar juntos esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo más entretenimiento. Hasta la próxima.